En estos tiempos, cuando el mayor flujo de información se da a través de las redes sociales y cuando el término fake news campea sobre la veracidad y la credibilidad de cualquier opinión, el cine documental sigue siendo una de las pocas rutas para mirar la realidad con respeto, con dignidad, con emotividad y hasta con humor. Esta noche, Leonardo García Tsao y yo repasaremos la lista de algunos de los mejores documentales iberoamericanos del siglo XXI. Además, hablaremos de la trayectoria del director argentino Pablo Trapero, de la presencia iberoamericana en los Óscares y en festivales internacionales, y como siempre, haremos un in memoriam a los cineastas iberoamericanos recientemente fallecidos. Y como siempre también, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñanos. Acusado por un homicidio de una persona a la que no conoce y que nunca tuvo relación con él. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos otra vez en Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, Fernando. Pues como ya les adelantamos en esta ocasión, quisimos hablar sobre documentales. Normalmente los mencionamos entre nuestras favoritas o cuando ilustramos algún tema, pero no les habíamos dado el lugar que corresponden, sobre todo en este milenio. El documental ha tenido un auge en muchos sentidos. Igual, de todas maneras, si hubiéramos querido documentar el documental desde sus inicios hubiera sido imposible, así que sí, preferimos hacerlo a partir del año 2000, pero también ha habido particularidades en el género. Un cambio técnico muy importante, que es el advenimiento del video, sí, que ha democratizado el acceso al cine de muchos que posiblemente no hubieran sido cineastas. Por ejemplo, es el caso de Roberto Hernández, que era un abogado que quiso documentar un caso que a la postre se volvería una película, presunto culpable, pero su interés no era hacer una película originalmente, él quería documentar ese caso y usó una cámara casera. Claro, ¿no? Y además están los casos en los que los protagonistas del documental o el tema requiere incluso a veces de meses, de años de seguimiento, cosa que sería imposible hacerlo en cine, tanto por el costo como por las posibilidades humanas, ¿no? ¿Quién puede invertir tanto tiempo? Entonces, tanto tiempo y tanto material. Tanto material, sí. Y volver a empezar. Entonces sí, eso fue definitivamente un cambio del lado de la producción y de la exhibición, que también se pudo mandar el material directamente a salas, no se tuvieron que hacer transfers, ¿no? También otro dato, creo, es el empeoramiento de ciertas circunstancias sociales, sobre todo en México, ¿no? Que en México hemos visto ya la normalización de cosas horribles como los feminicidios, como los desaparecidos, como, en fin. Sí, ahora que estuvimos revisando estos documentales, es triste que la mayoría de los países latinoamericanos reflexionan sobre las dictaduras y las consecuencias de las dictaduras y lo ven como algo del pasado y de lo que hay que aprender y que esperan que no se vaya a repetir. Y en México se inaugura un ciclo, ¿no? Un ciclo de algo que es una denuncia, ¿no? De algo que está pasando y que no tiene solución. Poblaciones desplazadas. Casos de injusticia, de impartición muy mala de la justicia, de criminalidad por todos lados. Sí, no todos los documentales son de denuncia, pero en México creo que sí es la mayoría. De hecho, ya hay pocos documentales que no sean de eso, ¿no? Son de excepciones las que son sobre un artista o sobre un movimiento cultural, ¿no? Casi eso ya no existe en México, ¿no? No, se impone la realidad y el momento. La realidad es dura. Y, por ejemplo, pensando en directores que se han ocupado de documentar o de documentar tanto los procesos de dictadura y de sus consecuencias, pues en Chile quizá Patricio Guzmán es la figura es el representativo central, sí, ha hecho del golpe de Estado pinochetista su carrera. Todas sus películas, aunque empiezan tratando de algo, derivan de una manera muy, muy bella y muy intelectual, derivan a el origen en el golpe de Estado chileno, ¿no? Ya comentaremos sus últimas, que se parecen entre sí,
pero en donde lleva Yo las confundo, la verdad. el botón de Que nácar dar la cordillera de los sueños. y Nostalgia de la luz. Ajá. Sí, que lo llevan a un plano más lírico, pero que en todo se habla de deriva. esta desesperanza. Sí, sí. Y bueno, en Sudamérica, desde luego, ha habido documentales de todo tipo. En Brasil hay muy buenos documentalistas como Eduardo Coutinho. Que él lleva por otro lado, ¿no? Digo, habla de la realidad, pero más bien de la cotidianidad. Muchos de sus documentales, la mayoría, bueno, no los conozco todos. Yo conozco muy pocos, y en todas la estrategia es la misma, es entrevistar. Sí, ¿no? o grabar lo que sucede por ejemplo, en Edificio Máster, ¿no? Que son situaciones cotidianas en un edificio entre los condóminos o los quienes viven ahí. Ya hablaremos de algunos de sus documentales, pero bueno, uno de ellos es ¿De tus están mis favoritos? favoritos, pero uno muy famoso suyo es Juego de Escena, en donde que eso, no sé si viene al caso comentarlo ahorita, que esa es otra de las características, pero tal vez no es exclusiva del documental del Nuevo Milenio, el juego entre la realidad y la ficción, ¿no? Ajá. Pero cada vez se hace más sofisticado también, ¿no? Sí. Al punto de que ya muchas personas incluyen como ficción algunas películas de documental, pero bueno, Coutinho en Juego de Escena hace esto, ¿no? Personas que cuentan sus historias y después las interpretan y entonces ya no son propiamente historias de realidad. Sí, bueno, además en España hay muchos documentalistas, ¿no? Bueno, hay uno de vieja escuela que es Carlos Saura, que primero empezó haciendo ficciones, pero que en un momento dado sus ficciones se agotaron. Y entonces viró hacia el documental musical y que es muy disfrutable, digo, flamenco y jota y todas esas visiones sobre bailes o tradiciones musicales de España y alrededores, pues es documental artístico. Sí, podríamos documental llamarlo. musical, sí, pero y en cambio sus ficciones no han convencido últimamente. Sí, otro caso español de director que ha pasado de hacer ficciones a hacer documentales es Isaki La Cuesta, ¿no? Sí, que tiene yo conozco uno que me gustó mucho que se llama La Leyenda del Tiempo, sobre niños cantaores y sobre una bailarina de flamenco que es japonesa. Y hizo algo muy, muy especial con eso. Después hizo ficciones que no he visto. Tú las conoces más porque las viste en San Sebastián. Algunas. Sí. Muy, muy densas. Muy Reconozco densas. que no, sí, reconozco que no. No es de mis directores favoritos, pero no ese es el tema. También está José Luis Guerín. José Luis Ajá. Guerín también hace documentales muy cerebrales. En fin, es un cineasta muy estimado en España. Sí, es como digamos, el documental ensayo, ¿no? El documental ensayo, exactamente. Sí. Y bueno, volviendo al tema de México, en donde generalmente son documentales de denuncia, pues ahí está uno de los documentalistas más conocidos, es Everardo González, pero más allá de que ha hecho muchos de estos documentales, ahora que hablábamos del artificio como algo que ahora se toca abiertamente, pensaba en su documental Yermo, no sé si lo viste. Sí, claro. Que no tiene nada que ver con su filmografía. No, que es recorrer los desiertos del mundo. Y decidió casi hacer lo contrario a lo que haría un documentalista etnográfico, que es en vez de mostrar como lo típico y lo que se dedicó como más bien a registrar las conversaciones en donde los personajes creían que no los estaban grabando y que además en ese momento no los estaban entendiendo Everardo y su cámara porque no había traducción. No había traducción, sino hasta después. Y entonces estos personajes se la pasaban diciendo, ay, otra vez vienen a filmar, nos vamos a tener que hacer el baile. Te das cuenta de que ellos mismos, en muchas partes del mundo, estos habitantes de comunidades alejadas ya están acostumbrados a ser vistos como objeto de documentales. Es una reflexión interesante. Sí, y bueno, en México desde luego hay muchos documentalistas, ¿no? Ha habido un boom de documentalistas al grado que a veces yo pienso que hay mejores documentales que ficciones. Sí, que es algo que hemos dicho mucho, bateo, ¿no? El documental es mucho más alto. Y que las plataformas han ayudado a que tengan cada vez más público, ¿no? Porque realmente son muy pocos los documentales que llegan a salas. Muy pocos. Y en cambio las plataformas han sido un muestrario, digo, una
una ventana al documental, ¿no? Sí. Muy, muy útil, porque muchos documentales los acaba uno viendo en las plataformas, más que en las salas, ¿no? Sí, digo, ya hemos comentado aquí, por ejemplo, el último caso, que fue las 3 muertes de Marisela Escobedo, Sí. que ganó incluso el Ariel, siendo Al su Ariel de primera... mejor documental, sí. Pero incluso estaba nominado a Mejor Película, ¿no? Sí. Cosa que yo creo que antes no hubiera... No hubiera ocurrido si No hubiera sido por la ocurrido, a difusión. Nicolás Echeverría no le hubiera pasado. Sí. Bueno, ganó varios Arieles, ¿no? Sí. Pero sus documentales pues pasaban en Y cine. Nicolás Echeverría ha sido de los pocos casos de un director cuya obra sí se estrenaba en cines, ¿no? Claro. De los pocos casos, ¿no? Y es como la superestrella del Sin embargo, documental. sus últimos documentos, sus más recientes, tuvieron una exhibición muy limitada, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá las plataformas se animaran a hacer una pequeña retrospectiva de los documentales de Nicolás. Eso sería muy bueno. Pues no sé si quieras comentar, por ejemplo, documentalistas argentinos. Hijo, yo conozco, por ejemplo, las de Albertina Carri, que no me entusiasman, debo decir. Se me hacen muy personales, al grado de decir, bueno, ¿y yo por qué estoy viendo esto? Álbumes familiares. Sí, Documental sí. como álbum familiar Ya, también sí, es otra categoría. Es otra categoría que se ha hecho muy común últimamente. Sí. El ombliguismo, ¿no? Sí. Que puede ser muy interesante en algunos casos, ¿no? O incluso de Yulene Olaizola, que creo que ha sido su mejor documental, ¿no? Ah, sí, el de Intimidades Intimidades de de Shakespeare y Víctor Hugo. Sí, que hablaba de su abuela, que sin darse cuenta alojó a un asesino serial en su edificio. Sí, sí, cosa muy O sea, escabrosa. sí hay familias que merecen un documental, ¿no? Sí, claro. Sí, yo estoy recordando documentales venezolanos como Érase una vez en Venezuela, que pues era casi, es de Anabel Rodríguez, y era casi una pequeña fábula sobre lo que sucedía en unos años en una comunidad venezolana, en donde de las promesas se pasó a la miseria. Y pues sí, una pequeña metáfora de la realidad populista latinoamericana. Exacto. Que cada vez se extiende más, ¿no? Bueno, ya que estamos recorriendo regiones, hay que hablar de documentales y documentalistas centroamericanos importantes. Sí. El caso de Mercedes Moncada, que lleva varios documentales. Pero ella es de multinaciones. Hizo un documental muy bueno llamado La Pasión de María Elena, que fue mexicano. Y también Balseros, que pues no es Centroamérica, bueno, Cuba. Es Cuba, pero es un documental muy interesante de Carlos Bosch, que hablando de estos documentales que llevan años hacerlos para poder documentar un proceso. Exacto. Sí, de personas que emigraron de Cuba a Miami y cómo en algunos casos sus vidas mejoraron, en otras, bueno, sí mejoraron en cierto modo, pero tampoco terminó siendo el paraíso que esperaban algunos, ¿no? Porque los acogieron grupos evangélicos, por decirlo de alguna manera. Sí, también está La Vida Loca. Ah, sí, eso es un caso muy trágico. Sí, porque Cristian Poveda, sí. Sí. Se adentró en la vida de la Mara Salvatrucha. Y pagó las consecuencias, sí. ¿No? Fue asesinado. Sí, ¿no? Porque ellos creyeron que se estaba beneficiando económicamente del documental sin hacerlos partícipe y realmente lo habían dejado entrar en lo más íntimo de sus dinámicas, que uno ve el documental y dice, esto no va a acabar bien, por la cercanía, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, para concluir en este sentido temático, pues el movimiento, la comunidad LGBT... Sí, la sexualidad alternativa ha sido otro tema muy, muy socorrido del documental. En México tenemos varios casos. Morir de pie, de Jacaranda Correa. Tenemos que es de un personaje transgénero. Tenemos... Cosas que no hacemos, de Bruno Santamarina, que hizo hace poco recibió varios premios, ¿no? En el Festival de Chicago. Y demás de las dificultades de un chico gay para, pues, poder existir. En un pueblo pequeño. En un pueblo pequeño, además, plagado por el narco, ¿no? O sea, el prejuicio y el narco. Quebranto, que es Roberto Fiesco, que es sobre un figurante del cine mexicano cuando era niño, y ya de mayor, pues es un transgénero, ¿no? Que se prostituye en las calles de México, de la Ciudad de México, ¿no? Es muy conmovedor. Muy conmovedor, sí. Sobre todo hay un personaje de la madre que siempre está ahí presente, ¿no? Una figura muy determinante en su vida, ¿no? Y él además era bailarín, y hay un número musical. En fin, eso es un documental muy padre. Sí, es muy buen documental, a mí también me gusta mucho. Ojalá lo puedan ver en alguna plataforma, está en algunas plataformas. Sí.
Y bueno, apenas rasgamos la superficie del tema, son muchos los documentales notables que se han hecho, y para eso vamos a centrar nuestra discusión en unos títulos, nuestros favoritos, sobre el tema que vamos a dar a continuación. Pasando a la pausa, vamos a dar nuestra lista de las favoritas del documental iberoamericano del siglo XXI. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso y aquí están nuestras favoritas. Empiezas tú, Sí, Leonardo. empiezo yo, como siempre. Mi número 5 es Presunto Culpable, que ya mencioné, de Roberto Hernández y Geoffrey Smith, que es un documental posiblemente el más exitoso en la historia de la exhibición mexicana, precisamente porque traía un tema... Que se sabía, pero nunca se había visto con tal contundencia, que es Sí, la corrupción dentro... La corrupción en el sistema judicial, sí. ¿no? Como un perfecto inocente es señalado de señalado como culpable y purgando una sentencia carcelaria grave, siendo que no había pruebas, ¿no? Y que las pruebas estaban hechizas. Entonces todo esto lo documentó el abogado Roberto Hernández, que siguió el caso paso a paso y nos dejó ver los entretelones de una, bueno, flagrante... Una pesadilla. Sí, una pesadilla. Y además sí. ayudaba a que los personajes eran todos, para bien y para mal, parecían personajes... de Central Casting, ¿no? Sí, los empleados del Ministerio Público, Sí, que no. flagrantemente aceptaban que pues, su trabajo era como... Pues, decir mentiras casi, ¿no? Y el protagonista mismo, Toño, ¿no? Que Sí. era un chico que además hacía rap, entonces todo lo convertía en... Bueno, es un documental muy logrado en muchos Yo tenía sentidos. una anécdota que se la pasaron los productores, entre ellos Marta Sosa, a unos periodistas, y los periodistas al final dijeron, bueno, ¿y dónde sacaron a los actores? Pues es que- Porque parecía un hecho de ficción, parecía Sí. todo tan bien actuado. Sí. No, era un documental, ¿no? Y un documental que hizo época. Es mi, sí, bueno, ya me iba a adelantar, es mi número 2, pero bueno, ya. Ya, Lo que ya. más tenga que decir lo digo después, ¿no? Ok. Mi número 5 cinco. es un documental de Eduardo Coutinho, quizá no es el más logrado, quizá no es el mejor, pero tengo muy buen recuerdo de cuando lo vi. Es muy sencillo, hace rato dijiste que a ti no te gustaban los documentales de cabezas parlantes, y ya Sí. me inhibí, pero es muy cálido, es él hablando con chicos que entran a una sala como si les estuviera haciendo un casting, ¿no? Y les pregunta sobre su futuro. Y es muy fresco y realmente, pues, de estas veces en las que ya no tienes fe en la humanidad y escuchas los escuchas y escuchas a Coutinho con una gran empatía conversar con ellos. Y, pues, irónicamente, para mal fue también su último documental antes de morir, ¿no? Sí. No, yo no conozco Últimas Conversaciones, me temo que no. Se exhibió, es que, ¿sabes qué? Creo que ese no se exhibió. O sea, se No. exhibió, yo lo vi como parte de los documentales que concursaron en los entonces premios Fénix. Fénix, claro. Me parece incluso que ganó, pero creo que no tuvo una exhibición comercial acá. No. Mi número 4 es Familia de Medianoche, que ya hemos comentado en el programa de Luke Lorenzen, que es fabuloso, esto también como un thriller, ¿no? Un viaje nocturno por el infierno de la Ciudad de México nocturna, ¿no? Y es fascinante ver cómo esta ambulancia privada que presta sus servicios porque no alcanzan las ambulancias oficiales, hace lo imposible por arrebatarse los pacientes, digamos. Y es un documental además muy humano. Sí, ¿no? Nos porque... muestra cómo estos tipos, a pesar de que no son exactamente oficiales, hacen todo lo posible por salvar a sus víctimas, ¿no? Ha despertado como este documental, la discusión sobre la legalidad de que existan estos servicios de ambulancias y si no son a veces acaban Abusivos. cobrando, que tienen Ajá. convenios con los hospitales. Pero estos personajes, esta familia en particular, tú ves que realmente sí se preocupan por, más allá de lo que sucede y más allá de lo que se beneficien o no, sí se preocupan por sus víctimas, por las personas que rescatan. Hay escenas muy conmovedoras en donde hay una chica que es golpeada por su novio y realmente, vamos, casi también es atención psicológica la que le dan. Y pasa un poco como con los personajes de Presunto Culpable. Parecería que son personajes de ficción. Esta familia, cada uno es
tiene un temperamento muy extraño, extravagante, simpáticos. Entonces, sí, y es una postal de la Ciudad de México una noche, ¿no? Sí. Todo lo que puede pasar aquí. Sí, lo cual es un poco aterrador. Bueno, no parece ser, es un hecho. Ya se anunció que se va a hacer una serie Una de serie, ficción. exacto, Dirigida por Joaquín Natalia Cosío Beristain. y con Joaquín Cosío, seguramente uno de A los... ver qué tal. A ver, tu número 4 es... Es La libertad del diablo, de Berardo González. Hablando de este tipo de documentales en donde se juega con la puesta en escena, con un poco... montar la realidad, ¿no? Lo hemos comentado, es un documental en donde el director eligió a un grupo de personas, algunos víctimas de unos crímenes espantosos y otros perpetradores de esos crímenes, pero tú no lo sabes. Los verdugos y las víctimas, ¿no? Sí. No sabes por qué los cubre con una máscara, en principio para proteger su identidad, pero eso también a ti te pone en una situación incómoda porque no sabes cómo juzgarlos hasta el momento en el que ellos mismos cuentan lo que hicieron, y a veces es algo terrible y te das cuenta de que ellos también son parte o son víctimas a su vez de un sistema mayor en donde no podían hacer otra cosa, ¿no? Un poco de eso trata el documental, de cómo no es tan fácil dividir a la gente entre buena y mala, ¿no? Claro. Y es durísimo el documental. Sí, yo creo que cuando la vi quedé aplastado. Sí, es de los documentales que yo luego recomiendo y luego me dicen, ¿por qué me recomendaste esto? Pero bueno, pues Pero es muy notable el documental, sí. Ajá. Mi número 3 es Bus 174, que no se ha visto en México, es un documental brasileño de José Padilla, que después ha hecho ficciones no muy notables, pero su primer trabajo fue este documental que es como Tarde de Perros, pero en realidad... No sé si las has visto. No la he visto. No, es que no se vio en México. Yo lo vi en el Bafisi. No. Y era un cuate que trata de asaltar gente en un camión, en un autobús urbano. De repente se da cuenta que está acorralado, saca una pistola y toma rehén a todo el autobús. Y de ahí se arma un circo mediático con la policía, la televisión, y tú sabes que todo va a acabar mal. Tarde de Perros. Sí, Tarde de Perros, pero con un dramatismo increíble. Es un thriller, es tal cual, un thriller trepidante, que yo recuerdo que la veía yo con las manos sudadas, porque era realmente tal la tensión que acumulaba, y al final, claro, sacrificaban al joven, ¿no? Pero para eso llegaba, pasaba la noche, en fin. Ojalá se pueda conseguir. Ya la voy a buscar ya saliendo de aquí. Sí, ese documental que es muy bueno. Pues sí, bueno, mi número 3 ya la comentamos, que es Familia de Medianoche. Pues nada, insistir en lo mismo, en que pues es un documental amoral en el buen sentido, porque tiene esta parte en donde, sí, claro, interfieren, o como se diga, los radios de los policías, sí, para interceptan para llegar antes a los lugares. El sitio del accidente, sí. No debería suceder así, pero pues tampoco hay una suficiencia de ambulancias. Entonces, pues también está señalando hacia otro problema mayor, ¿no? Sí, bueno, mi número 2 es una película de policías de Alonso Ruiz Palacios, que está a la mitad del camino entre la ficción y el documental. Por eso me gusta mucho, porque sí como que traza una nueva ruta. Es decir, esto es real, esto no es real, pero lo real nos señala igual, la ficción nos señala igual una forma de vida, ¿no? Que es la de los policías mexicanos. Sí, es yo creo que una de las películas más originales de los años recientes. Sí. Porque sí, no, la ficción no es ficción como tal, el documental, bueno, sí es documental, pero para esto ya viste todo lo que los propios actores hablan a cámara de sus experiencias, en donde ellos ya también construyen un discurso sobre cómo cambian su percepción de los policías mexicanos durante su entrenamiento en la Academia de Policías, que realmente es muy corto, lleno de carencias, y pues luego siempre en México desconfiamos de la policía y nada nos da más miedo que se nos empareje una patrulla. Y no debería de ser así, pero viendo este documental te das cuenta de que pues empatizas con la policía, no tienen que pagar cuotas y que son extorsionados. Sí, casi son también como ellos son sus propios policías. O sea, ellos viven a sus superiores como nosotros los vivimos a ellos. No, a mí la secuencia inicial es buenísima. Porque es como una mujer policía atiende a un parto en un vecindario y tú dices, esto es documental. Pues se parece incluso a Familia de Medianoche, y resulta que no, eso está actuado, que la policía es una actriz, y eso ya te da una vuelta
que reflexiona sobre todo lo que has visto, ¿no? Y las cosas que solo pasan en México, ¿no? Que, bueno, no sé si solo pasa en México, pero que se pelean por la placenta las policías mujeres porque después se la colocan en la cara, sí, y luego le ponen a la niña el nombre de la policía. Sí. Y esto es real porque está basado en, bueno, ya la verán, es difícil de describirla si no la ven. Eso está en Netflix, se puede ver en cualquier momento. Y bueno, tu número 2... No, mi número 2 fue Presunto Culpable, que ya creo que ya la comentamos. Sí. Mi número 1 es Los Ladrones Viejos, de Berardo González, que sin duda es uno de sus mejores documentalistas. Y los Ladrones Viejos me da un placer. Yo recuerdo cuando la vi, es tan placentero ese documental, porque nos habla de cuando los ladrones en México tenían sentido del honor. Sí, un código ético, ¿no? Ético, sí, que solo robaban las casas cuando no había nadie ahí, en fin, una serie de principios que ahora ni los gobernantes tienen, ¿no? Entonces se habla de un México del pasado muy curioso y muy revelador, además de ciertos procesos políticos, porque uno de ellos, el famoso Carrizo, alcanzó a robar la casa de un presidente, de Luis Echeverría, ¿no? Sacó joyas, ¿no? Sí. En la funda de una almohada que dices, ¿cómo lo hizo? Imagínate el nivel de destreza de estas personas, ¿no? Y el nivel además de desfachatez, es decir, en la casa del presidente, no importa, yo la robo. No, es un documental que yo disfruto mucho y que también parecen personajes de ficción. O sea, el Carrizo bien podría haber sido protagonista de una película él solo, ¿no? Y después salió libre, ¿no?, de la cárcel. Y demandó a Everardo pidiéndole ganancias, regalías. Y luego volvió a robar y volvió a entrar en la cárcel. Es de estos documentales con epílogos en la vida real. Exacto. También se puede ver en Netflix, por cierto, por lo menos en México. Y mi número 1 es Nostalgia de la Luz. Es un documental de Patricio Guzmán que habla del encuentro improbable entre madres que buscan a sus hijos en el desierto de Atacama, en donde además está construido uno de los telescopios más grandes del mundo. Sí. Y entonces, la amalgama entre el grupo de los científicos y de las madres es una chica cuyos padres murieron desaparecidos, pero ella decidió dedicarse a la astronomía y invita a las madres a que vean este otro universo, y es literalmente como la primera vez que ven hacia arriba después de pasar sus vidas viendo hacia abajo, y eso les da más consuelo de lo que les ha dado muchas cosas, ¿no? Sentir que, bueno, que de todas maneras en algún momento todos seremos parte de todo. Es muy conmovedor, y además, bueno, también hay muy poético, ¿no? Sí. Como todo el trabajo de Patricio Guzmán. Sí, ¿no? Sí. Hay quien se acuerda, una de las personas se acuerda totalmente de cómo estaba construida y una prisión clandestina en ese mismo lugar. También es alucinante. Sí, se puede ver también, creo que en plataformas. ¿Sí? Ojalá lo puedan ver, sí. Oh, bueno. Y bueno, estas son nuestras favoritas sobre el documental iberoamericano del siglo XXI, algunas, porque son muchísimas. Pero no se vayan, cuando volvamos vamos a hacer un repaso por la filmografía del director argentino Pablo Trapero. Vamos a, como siempre, a tener nuestra sección In Memoriam, en donde comentamos brevemente la vida de quienes fallecieron en este último mes. Y veremos una entrevista del Canal 22 con la directora Natalia López Gallardo, quien fue premiada por su película Manto de Gemas en esta última edición del Festival de Berlín. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a hablar ahora del director argentino Pablo Trapero, que es uno de los directores más destacados del cine argentino. Y más prolífico, ¿no? Porque es joven. Muy prolífico y tiene bastantes películas. Y es caballito de batalla de los festivales internacionales. Digo, sus películas básicamente se han estrenado todas o en Cannes o en Venecia y llevándose premios además. De hecho, la primera película de él, Mundo Grúa, yo la vi en Venecia
cuando yo era parte del jurado de FIPRESI. Entonces me acuerdo que me gustó mucho, me pareció una película muy fresca, a pesar de que tenía esa raigambre con el neorrealismo italiano, ese blanco y negro, historia de gente común, clase obrera. A mí me gustó mucho y casi fue así como la opción unánime, me acuerdo a la hora de la elección, todos dijimos Mundo Grúa, sí, Mundo Grúa, y le dimos su primer premio, el premio de FIPRESI en Venecia. Sí. Y creo que eso pues también le ayudó. Le ayudó, tiene mucho sentido del humor, Mundo Grúa, los personajes son muy simpáticos. Y tiene mucho calor, esa calidez con la que él retrata ese medio, ¿no? En otras de sus películas también surge esa cosa entrañable, ¿no? El personaje central creo que era... Rulo. Rulo, es muy gracioso. Sí. Creo que era conocido de su papá o algo así. Entonces también sí tiene esta cosa de las primeras películas de algunos directores que se echa, pues sí, creo que se tardó, no sé, año y cacho en hacerla, pero que se ve que hay una comunidad, ¿no? Digo, sí. que se nota eso dentro de la película misma. Dentro de la película, sí. Sí, sí. Desde luego, creo que ninguna de las películas de Trapero se han exhibido comercialmente en México. Después sigue El Bonaerense, que sigue un poco esa ruta, ¿no? En este caso es ¿cómo se dice? Un cerrajero que asciende a policía, ¿no? Un cerrajero de provincia que es llevado a Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires, que decía Trapero que es como un limbo, porque no es propiamente la ciudad, sino es que en la ciudad los ven como provincianos y en provincia los ven como sí, pero habla como de una especie de corrupción involuntaria, ¿no? Sí, exacto. Sí, es el proceso de corrupción de este personaje que va ascendiendo por las influencias de un jefe que es corrupto, ¿no? Y ya, tarde o temprano nunca está convencido de lo que está haciendo, pero casi no hay opción, que es muy, muy en el tema, como bueno, también sucede en el clan, ¿no? Cuando no tienes otra opción que hacer, en el caso del hijo, en donde ya de pronto estás rodeado de gente que te obliga a actuar de cierta manera, pero a mí me gusta. A mí me gusta. Tiene esta naturalidad de las mejores películas de Trapero, ¿no? Sí. Y hay unas escenas de amor, de sexo, digamos, muy carnales, ¿no? Que es una especialidad de Trapero. Sí. Le gusta filmar a la pareja haciendo el amor. Extensamente. Extensamente y en este caso hasta violentamente, ¿no? La siguiente es Familia Rodante, que creo que también fue muy exitosa, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho, es una comedia, es la película más ligera de Trapero, porque es un road movie cómico, ¿no? Donde una familia viaja en una camper hacia una boda en Misiones, que creo que queda al norte de Argentina, casi limítrofe a Brasil. Y todo lo que pasa en ese viaje, ¿no? Que hay de todo, de todo, se definen vidas. Accidentes, infidelidades, amores cruzados. Sí, porque además es una familia que de otra manera no se reúne o no se hubiera reunido, ¿no? Es la matriarca, digamos, la que decide. Al principio viaje. Nadie quería ir, y pues bueno, no les queda de otra y tiene ramificaciones. Sí, sí, una película muy disfrutable también, igual que Mundo Grúa, tiene esa misma calidez, ese afecto por los personajes. Leonera creo que fue una de sus películas más premiadas y más vistas, ¿no? La hemos comentado aquí cuando hablamos de cine carcelario. Exacto. Y no sé si es la primera en la que aparece Martina Guzmán. Martina Guzmán figuraba desde El Bonaerense como asistente de producción, lo cual nos invita a la reflexión. ¿Era asistente de producción porque era su novia o era su novia porque era la asistente de producción? Pues, ¿y cómo ascendió de ahí a la categoría de actriz? Pero lo hace muy bien, ¿no? Es muy buena actriz. Sí, es una mujer que es madre y que es acusada de homicidio, e ingresa con su hijo a una prisión de mujeres, pero además es un encarcelamiento injusto, ¿no? Habla un poco también de este doble estándar en donde pues ella padecía de abuso y demás. Y a mí me gusta, no sé si a ti te gusta. A mí me gusta, sí, no me entusiasma, pero me gusta. Tiene esta cosa también de mezclar actores no profesionales, gente que estaba realmente en la prisión y no se notan estas costuras cuando a veces sí es, no viene al caso mencionarla, pero Nomadland, ¿no? En donde Frances McDormand claramente no pertenecía al mundo de estas personas nómadas, pero bueno, por el contrario, en este caso sí parecería que es una de estas
sea, se va transformando, ¿no? De ser una mujer injustamente acusada a que al final creo que es mejor estar en la cárcel que regresar con su madre, ¿no? Exacto. Ajá. Bueno, sigue Carancho, que es un abogado tranza, lo que llaman en inglés literalmente ambulance chaser, o sea, un perseguidor de ambulancias, ¿no? Te parecía ser como un subtema del programa, ¿no? Las ambulancias. Exacto. Las ambulancias y lo que pasa ilegalmente alrededor de ellas. Alrededor de ellas. Aquí, primera colaboración con Ricardo Darín, que es muy buen actor y lo hace bien, pero la película a mí no me convence mucho. Hay algo ahí que no... ¿Te parece artificial? Sí, okay. Me parece un poco artificial. Pues la historia de amor, tal vez, entre el Carancho... El Carancho y la doctora, ¿no? Y la doctora. Sí. A mí me parece que... Además que a mí me gustan las películas un poco sobre violencia y en donde se ven casos sórdidos, entonces puede que hay una escena brutal en el sentido de que es muy dura, ¿no? En donde él... Este hombre, el ambulance chaser, convence porque lo obligan y al final se arrepiente. Lo obligan convence a las personas de dejarse atropellar y cosas así para luego pagarles un seguro mínimo, pero luego se le pasa la mano, ¿no? Entonces, pues esa secuencia es tremenda, sí. Bueno, sí. La violencia empieza a asomar ya muy frecuentemente en el cine de Trapero en estos puntos, ¿no? Tanto en Leonera como en Carancho, como en Elefante Blanco, la violencia cada vez está más visible. El Elefante Blanco que habla de un hospital abandonado, ¿no? Un par de sacerdotes que tratan de rescatarlo. Y sale mal. Sale mal. Creo que es demasiado ambiciosa, es una película que tiene demasiadas líneas argumentales y finalmente como que no hay una que te conmueva o te interese. Digo, está muy bien filmada. Aquí realmente Trapero demuestra que es un técnico muy avesado. Hay un plano secuencia en medio de un motín donde policías atacan a los habitantes de un predio, que está resuelto en un plano secuencia realmente virtuoso. Casi te das cuenta que es un plano secuencia de lo bien filmado que está. Y es que hay directores que no saben manejar grandes multitudes y él sí, y además creo que en este caso le dijeron en algún momento, pero ni de chiste vas a hacer esto en una locación real, porque te van a secuestrar a Darín y te van a quitar ¿no? Que decía él, clásicos prejuicios hacia ciertas comunidades, porque era una comunidad de gente verdadera, ¿no? Y entonces sí, manejar esos espacios y manejar multitudes y manejar escenas de violencia, pues no es nada fácil. A veces hasta en lugares en donde están, no sé, en restaurantes, se ve que no saben. Mal. Sí, entonces sí, esto es algo que le sale bien a Pablo Trapero, ¿no? Sí. Y de las más recientes, El Clan. El Clan, que es una película muy notable porque habla de una familia que secuestra juntas, ¿no? O sea, toda la familia es culpable de los secuestros que comete. Y tiene un costo en la vida emocional del más pequeño. Es lo que te decía, ¿no? Es como una especie de Michael Corleone, ¿no? Él no quiere esa vida. No, y lo jalan. Porque él es el gancho para secuestrar a jovencitos. A veces son sus amigos del club, porque es futbolista, a veces son sus novias, y cada vez esto pues le pesa más hasta que está basado en un caso real, entonces es muy impresionante ver cuál es el final, que además no es un final, no lo voy a decir porque me va a decir que spoileo, pero no es definitivo, o sea, sobrevive el personaje. A pesar de lo que sucede. Ahora es una película extraña porque es como una especie de scorseseana, se podría decir, porque es muy energética, el soundtrack es... Sí, y creo que hay un caso desafortunado donde pone una canción demasiado jocosa cuando están secuestrando y torturando a una víctima, y ahí me pareció que se estaba burlando, o sea, se podía interpretar como una burla de la víctima, ¿no? Yo creo que en donde se divide la pantalla, en donde también está el chico como teniendo sexo con su novia, ¿no? Exacto, sí. Entonces hay una canción muy jocosa. Sí. Y yo creo que Trapero tiene una debilidad. Tiene oído de artillero, a veces pone canciones que no van. Eso lo veremos más claramente en La Quietud, ¿no? Donde de repente mete a Rita Franklin cantando People en medio de
una secuencia que no tiene nada que ver. Es una película muy extraña, ¿no? Dentro de su misma filmografía tiene un ritmo que no se parece a ninguna de las ¿La anteriores. quietud? Sí, es un melodramón, dicho así, melodrama familiar llevado a excesos. Pero sin ser como deliberado cuando sí lo es. Por ejemplo, en Familia Rodante, entonces es como en donde puede ser divertido. Es pero comedia, aquí se lo toma en serio. Se lo toma en serio. Ajá, y no es tan divertido. No, y son dos hermanas medio incestuosas. Medias hermanas, ¿no? Porque una es adoptada, ¿no? Sí. Y bueno, la relación entre ellas es más apasionada que con la de cualquiera de sus galanes, ¿no? Que además, y está cruzados. Sí, hay como también siento que mucho regodeo. No soy puritana, de verdad, pero creo que también hay mucho regodeo en estas escenas. Son casi voyeuristas, ¿no? Por parte de... Sí, aquí se pasó. Se ¿no? pasó un poco. Estoy siendo muy puritana. No, yo creo que hay una especie de insistencia en ese rubro. Y también hay demasiada actuación, o sea, que creo que están excedidas, sobre todo Graciela Borges, que es la gran dama del cine argentino, aquí haciendo la de mamá. De madre mala. De madre mala, sí. Entonces, eso sí, Berenice Bejo, que es argentina afrancesada, sí parece hermana de Martina Guzmán. Sí hay una similitud física entre ambas, ¿no? Eso sí fue un acierto de casting. Sí, que incluso los personajes las confunden, ¿no? Se parecen pero no se parecen. Sí, tiene un ritmo extraño, ¿no? De pronto toma vuelo y de repente, digo, no siempre eso es un problema, pero... Sí, aquí sí es. Y remata con un tema político metido un poco a chaleco, que es esto de ligarlo a la dictadura militar, ¿no? Una corruptela con la dictadura militar, que ya se ha vuelto también una constante en el cine argentino, ¿no? Es decir, revelar la última carta y decir, claro, estos también estaban coludidos con... Que en el clan también era una familia que venía de la dictadura militar, claro. ¿no? El padre era un exmilitar. Militar, que además interpretado muy bien por un cómico. Que siempre, Franchella. claro, siempre sale, sí, aquí es un maldito realmente. Un maligno, sí. Pero fue eso prueba que los cómicos son muy buenos actores. Creo que ha sido una de las películas más taquilleras en Argentina. Sí, seguro. Quizá con Relatos Salvajes, ¿no? Entonces, bueno, creo que seguramente la han visto. Y bueno, en 2018 fue La Quietud, entonces, bueno, ya esperamos una nueva de Tropeo. Así es. Ahora vamos a hablar de los cineastas que fallecieron en el mes pasado, en nuestro In Memoriam, y empezamos con el cineasta brasileño Geraldo Sarno, de quien conozco solo una película, el coronel Delmiro Gouveia. Me acuerdo que estuve en una muestra de la Cineteca y no recuerdo absolutamente nada de ella. Pero bueno, falleció de COVID, por cierto. También está Pascual Condito, un importante distribuidor, sobre todo, distribuidor y productor argentino ocasional, y además un actor de cameos. O sea, él aparecía en varios cameos, incluso... ¿De las películas que él producía? Sí, de las películas que él producía, salían pequeños papeles. Por ejemplo, la que vamos a mencionar en las recomendaciones, Hoy se arregla el mundo, él aparece en un breve papel y era un personaje. Yo me acuerdo cuando yo programaba cine iberoamericano para festivales, me lo presentaron porque él tenía muchas de las películas argentinas de calidad en su catálogo. Entonces fui a que me diera DVDs, en esa época los DVDs eran. Entonces fui a verlo, le expliqué de qué se trataba y empezó a aventar las películas como naipes. Sacaba así un montón y empezó a decir, ¿quieres esta? Esta, y me las aventaba así como un personaje, Pascual Condito. Y sí, su muerte fue muy dolida en los círculos de la crítica y el público argentino. Y murió la actriz mexicana Magda Vizcaíno con una filmografía larga. Larga, pero de papeles incidentales, aunque en el 2012 ganó el Ariel a la mejor actriz por Marta, en 2010 por Marta. Y murió a los 90 años, no sé si fue de COVID, supongo que no, causas naturales. Creo que no. Y murió también el actor argentino Arturo Bonín. Del cual no tengo referencias y no recuerdo haberlo visto nunca. Ni las películas de que integran su filmografía no me suenan, ¿no? Entonces,
es un caso de local de un actor que no conocemos. Exacto. Y bueno, como les anunciamos, vamos a presentarles una cápsula del Canal 22, una entrevista con la directora Natalia López Gallardo a propósito de su película Manto de Gemas, que fue premiada en la Berlinale. Y después de una pausa vamos a hablar de las películas iberoamericanas nominadas en distintas categorías de los premios Oscar. Y para finalizar, les haremos algunas recomendaciones tanto en cines como en línea. No se vayan. Mi nombre es Natalia López Gallardo, soy mexicana, nacida en La Paz, Bolivia. He sido editora de cine todo el tiempo profesional que he vivido y me dedico a varias cosas. Creo que desde que estuve en la escuela de cine, rápidamente me di cuenta que no me gustaban los rodajes en general. Y me empezó a fascinar la teoría, primero la teoría sobre el montaje y sobre todo el lenguaje cinematográfico, y me di cuenta que coincidía perfectamente con mi aversión a los rodajes. Entonces empecé a editar desde muy pronto. Llegué a Luz Silenciosa a través de un amigo también. Yo ya editaba y me dedicaba a eso, y un amigo me recomendó con Carlos. Tuve una plática bastante larga con él por teléfono, después lo fui a conocer y cuando seguimos platicando me quedé editando en Luz Silenciosa desde el rodaje. Luz Silenciosa es una película que a mi modo de ver es de las películas más hermosas que se han hecho en la historia del cine. Realmente es una película en donde yo por primera vez vi la fuerza que puede tener la visión de un cineasta sobre la realidad. Postenebras Lux es una obra, a diferencia de Luz Silenciosa, completamente diseñada de otra manera. Realmente, más bien yo diría, es una película muy salida de una emoción muy fuerte. Entonces, era un rompecabezas que había que armar. Lo que sucedió en nuestro tiempo fue que, a pesar de no gustarme los rodajes, sí participo en ellos y me gusta me gusta el cine en general en todas sus dimensiones. Ayudé a Carlos en el proceso de casting, que era un proceso muy complicado porque era una película grande, un guión muy grande, y lo ayudé entrevistando a los actores, dando las réplicas. Entonces, realmente, durante el proceso de casting, él me vio responder y dar las réplicas a todos los actores que entrevistó. Y no fue hasta el final del análisis de todo ese material, que no se sentía cómodo con lo que había encontrado, no estaba todavía buscando, que me lo propuso. Y la verdad es que no dudé ni un momento, porque creo que en la vida es muy importante decir que sí muchas más veces de lo que uno dice que no. Eres el hombre de mi vida y ni un segundo dudo de eso. Amat vivió en mi casa durante 8 meses, y editamos durante todos los días de esos 8 meses sin parar. Entonces fue muy bonito porque creamos un lazo muy fuerte, analizamos el material con mucho rigor, y había mucho material, muchas tomas, y fuimos encontrando el lenguaje de Eli y la estética de Eli, que es una película muy poderosa. El trabajo con Lisandro fue particular porque fue en la mayor parte a distancia. Yo recibí el material y mandaba a Lisandro resultados y teníamos largas pláticas. Lisandro es un director que creo, tal vez me equivoque, pero es mi percepción, te da muy poco para que tú puedas construir. Creo que Lisandro es uno de esos directores que de alguna manera te pone en el vacío. Entonces tienes que tú agarrarte de tus propias muletas para poder responder.
Manto de Gemas fue una película que nació en mí hace, yo creo que más de 6 años. La empecé a construir hace 5 años más o menos. Sabía que era una película sobre cómo había sentido yo la degradación del tejido social a mi alrededor, en Morelos, en el campo, en los últimos 15 años, que es aquí donde vivo, pero no sabía por dónde abordarlo. El Manto de Gemas al final termina siendo una película un poco sobre el miedo de no poder crear un futuro como comunidad, crear un futuro en común, el miedo de vivir en un lugar donde sabes que la empatía ya no existe, que la confianza es un valor raro, que tienes que luchar por tu propio pellejo. Y lo que tengo muchas ganas es de estrenarla en México, muchas ganas. Bueno, y ahora en este momento acaba de concluir el 12º o la 12ª edición del FICUNAM, que tuvo mucho éxito. Fueron un montón de películas y el público acudió muy felizmente a ya funciones presenciales, ¿no? Después de la pandemia todo el mundo quiere ir al Todo el cine. mundo quiere ir al cine, ¿no? Y de sus películas premiadas, Noche Blanca, de Tania Jimena y Yolotl Gómez Alvarado. Es un documental muy bueno, muy atractivo sobre los habitantes del pueblo sepultado por la lava del Chichonal, cómo tratan de rescatarlo, de desenterrarlo, ¿no? Entonces tiene una visión muy poética de la tierra, de las ruinas. Es un documental muy atractivo, sí. Tengo la impresión de que se va a estrenar en cines, sí, porque incluso antes de que se supiera el resultado ya nos habían invitado a verla. A verla, sí, exacto, a ver el documental. Y bueno, él tuvo, en cuanto a televisión, tuvo la novedad de ofrecer una retrospectiva de Raúl Ruiz en TV UNAM. Se pasaron las 10 películas, digamos, más representativas de este importante director chileno afrancesado, cosa que no había ocurrido en México. Sus películas habían pasado totalmente, digo, en circuitos culturales, a lo mejor, ¿no? En circuito en cultural. Cineteca me acuerdo que programamos algunas en la vieja Cineteca, pero no, era un hecho aislado. En este caso se juntaron, te digo, 10 películas, de una filmografía muy vasta, pero sí se pudo ver lo más importante de la obra de Raúl Ruiz. Y bueno, mientras grabamos esto todavía no se entregan los premios Oscar. No sabemos quién ganó de los nominados, pero creo que no está de más recordar que iberoamericanos estuvieron presentes en distintas categorías. Quizá en las categorías más llamativas, pues mejor actriz y mejor actor, hay que mencionar a Penélope Cruz por su papel en Madres Paralelas, a Javier Bardem por su papel en Bin de Ricardo. Que tú odiaste, ¿no? Sí. La película, que pues, los dos, ¿no?, son pareja, curiosamente. Sí, han estado nominados varias veces al mismo tiempo, ¿no? Sí. En mejor banda sonora está Alberto Iglesias, también por Madres Paralelas. Y el cortometraje de animación El Limpiaparabrisas de Alberto Mielgo. No lo he visto. No lo conocemos. Mejor película está El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro, que nos tememos que no va a ganar. Que no ganó. Que no ganó. Y el mejor largometraje de animación es de El Último Dragón, donde participó un mexicano en la dirección, que es Carlos López Estrada. Y finalmente la mejor banda sonora también, de la película Encanto, que es de animación también, por Germain Franco. Pues a ver si ya lo sabremos pronto. Sí, pronto Ojalá se sabrá. Para cuando ustedes vean este programa ya lo sabremos. Ajá. Y bueno, vamos a concluir haciendo algunas recomendaciones, menciones. Más que recomendaciones, ¿no? Menciones. Bueno. En plataforma yo vi 2 películas argentinas que son las más taquilleras del año pasado, que son Ecos de un crimen, de Cristian Bernard, y Hoy se arregla el mundo, de Ariel Winograd.
que la verdad no me convenció ninguna de las dos. La primera es un thriller truculento que empieza bien, pero después es esa vieja trama donde uno de ellos es un personaje con perturbaciones mentales y eso cambia todo. La perspectiva. Cambia la perspectiva. Entonces las cosas que ocurren no necesariamente ocurren, sino que ocurren solo en su mente, cosa que fue novedoso hace 100 años con el gabinete del doctor Caligari, pero últimamente ya ha envejecido un poco. Y hoy se arregla el mundo de Ariel Winograd, es una especie de, nos hace tan devoluciones Argentina. No digo más. No digas más porque a lo mejor el responsable de esa película ganó algún Oscar, no lo sabemos. Posiblemente. Sí, no sabemos. A mí sí me gustaría recomendar una película que que llegó a salas, que es Litigante. Habla de una litigante, la litigante del título, interpretada por una escritora colombiana muy conocida, que es Carolina Sanín, y que, bueno, que está malabareando varias situaciones complicadas en su vida. Me gusta que este director logra situaciones muy verosímiles, lo cual no siempre pasa en el cine iberoamericano. Espero que esto no haya ya echado por tierra todo lo que hemos dicho, no, pero bueno, sobre todo en el caso de actores no profesionales, que a veces es muy difícil dirigirlos porque se cree que con su sola presencia basta y pues no, hay que extraerles emoción y demás, y creo que lo logra muy bien. Ojalá, si están en México, se den una vuelta por el cine y la puedan ver. Bueno, y con esto llegamos al fin del programa. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que Encuadre Iberoamericano es una plataforma televisiva en donde intentamos dar visibilidad a las películas iberoamericanas en su paso por festivales, estrenos, novedades de cualquier tipo y recomendaciones. Aquí nos vemos el próximo mes. Ojalá nos acompañen. Hasta entonces.